El tema de la predicación es los actores de la cruz. Ese es el título de esta predicación. Los actores de la cruz. La muerte y resurrección de Jesucristo siempre ha sido el punto fundamental del cristianismo, la clave de la salvación y el núcleo del evangelio. La cruz representa la cúspide de la historia redentora del ser humano, la expiación final del pecado y la personificación de la misericordia, el objeto necesario de la fe salvadora. Y la única esperanza de vida eterna es allí donde la justicia perfecta de Dios se encuentra con su gracia inmerecida y con su sabiduría infinita. Eso es lo que encontramos en la cruz de Jesús. En Gálatas capítulo 6, versículo 14, dejo un apartado ahí. Vamos a ir a un poco de introducción antes de abordar el pasaje del Evangelio de Marcos. El apóstol Pablo, en relación al tema de lo significativo de la crucifixión de Jesús y la resurrección, escribe a los Gálatas capítulo 6, versículo 14, y él dijo lo siguiente: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Encontramos que el apóstol Pablo dice, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Si en algo voy a gloriarme, dice Pablo, tiene que ser en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Porque es ahí donde la cruz, la gracia, se conecta con la fe que nos salva y nos lleva a la salvación. Encontramos entonces que el personaje principal de la cruz es Jesucristo. Si vamos a hablar de la cruz, tenemos que hablar de Jesús, de nadie más. Todos los demás son actores secundarios. El que debe de captar nuestra atención y el mensaje para la iglesia debe de ser a través de la vida de Jesucristo, hermanos. Los profetas hablaron de Jesús. No lo busque, pero por ejemplo, Isaías 53, versículo 1 al 12, nos habla del momento del Mesías en la cruz. Zacarías 12:10, Daniel 9:27, encontramos que todas esas profecías hablaban de el Mesías en la cruz del Calvario. Y con eso en mente vamos a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 1 en adelante. Marcos, capítulo 14, versículo 1. 2 días después, dice, era que, hermanos, la Pascua. La Pascua se celebra cada año en el día 14 del mes judío de Nisán, a finales del mes de marzo y a principios de abril. Esa es la fecha de la Pascua. La Pascua se celebra el día 14 del mes Nisán, que es equivalente al mes de marzo, finales y principios de abril de nuestro calendario gregoriano. En esa fiesta de la Pascua se conmemora la noche cuando Israel sale de Egipto y que le da el mensaje que vendría el ángel de la muerte, pero que tendría que sacrificarse un cordero y que la sangre de ese cordero se tendría que colocar en el tindel de la puerta para que el ángel de la muerte no pasara en las casas del pueblo de Israel, pero sí en la de los egipcios. Vamos a ir a Éxodo capítulo 12, versículo 22 y 23. La Pascua es la celebración o es la fiesta más importante que celebra Israel como nación, donde recuerda cómo Dios sacó a Israel con mano poderosa del pueblo de Egipto y lo llevó a la libertad en la tierra prometida. De las fiestas más importantes en Israel, la Pascua es la más importante. Y dice Éxodo 12, versículo 22, ¿ya lo tiene? Amén. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo.
y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel, en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Y eso es la Pascua, hermanos. Recordar cómo Dios cuidó a su pueblo y que la muerte no llegaría a los primogénitos. Y esto es muy importante. Cada vez que celebramos nosotros, el equivalente a la Pascua es la cena del Señor. Recordamos cómo el sacrificio de Cristo nos dio a nosotros, la iglesia, la bendición de no llegar al infierno, sino ser salvos por la eternidad. Gracias a ese sacrificio, usted y yo que íbamos directo al infierno, ahora por la gracia de Dios, en la cruz del Calvario, Jesús nos da una dirección para estar cerca de Dios por la eternidad. Pero la Pascua tendría que ser recordada cada año. Flavio Josefo, un historiador del primer siglo, dice que en ese momento fueron sacrificados más de 25,000 corderos. 250,000 corderos. Esto nos hace referencia que en la Pascua que registra Marcos 14:1 había más de 1,200,000 judíos reunidos en Jerusalén. Era un mundo de gente. Fue la Pascua más concurrida, la Pascua donde Jesús fue sacrificado. Había muchísima gente en ese momento. Israel era una ciudad testada de gente, de peregrinos que llegaban a participar de la ceremonia más importante, recordando lo que Dios hizo en Egipto tiempo atrás, dando libertad a la nación de Israel en Egipto. Dice Marcos, vamos a volver a Marcos 14:1, 2 días después era la Pascua. Encontramos que la Pascua era la fiesta en la cual se congregaban los peregrinos de Israel, y sería en esa semana donde Jesús sería entregado. Dice el texto, y la fiesta de los panes sin levadura. La segunda fiesta más importante es esta, está registrada en Deuteronomio 16:3, y hace referencia a ese momento cuando la salida de los israelitas de Egipto pudieron salir y no llevar nada de Egipto. ¿Sabe que estas fiestas tienen que ser un recordatorio de lo que Dios hizo con la nación de Israel en ese momento? Solamente como dato, rápidamente, Deuteronomio 16:3, porque es importante que como iglesia sepamos a qué hace referencia lo que registra Marcos 14:1. Y dice Deuteronomio 16:3, no comerás con ella pan con levadura, 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Los panes sin levadura hace referencia cuando Israel sale de Egipto. Dios le dice a Israel, no te lleves nada de Egipto. El pan sin levadura hace referencia a la masa sin ningún condimento. Eso es la fiesta, la masa sin ningún condimento. No le pongas nada de ingredientes, tendrá que ser de esa manera, así lo cocerás y saldrás huyendo de Egipto. ¿Cómo aplicamos eso a nuestra vida? Si usted fue rescatado del mundo, del pecado que en el mundo existe, cuando salgas del mundo, no te lleves nada a la tierra que Dios nos promete, hermanos. Es lo que hace referencia al texto. Si Dios nos sacó del mundo, no te lleves nada. Deja el mundo atrás. Muchas veces los cristianos tenemos problemas porque queremos vivir la vida cristiana, pero con hábitos del mundo, con pensamientos del mundo. Y la vida no funciona así. Y la fiesta tenía que recordarse eso. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, lo sacó, pero
sin traer nada de Egipto a la tierra prometida en Canaán. Y cada vez que recordemos este pasaje de Deuteronomio 16:3, tiene que ser en ese pensamiento. Vamos a leer una vez más. No comerás con ella pan con levadura. Ahí está. 7 días comerás con ella pan sin levadura. No es tanto el pan, sino que Israel entendiera que no trajera nada de Egipto. Porque lo que traigas de Egipto, Israel, va a fermentar tu vida y la va a descomponer y no podrás servir a Dios con integridad. Pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Estas dos fiestas eran muy importantes o siguen siendo importantes para Israel. Pero ese es el significado de estas dos fiestas. Vamos a volver rápidamente a Marcos 14:1. Con el paso del tiempo, la Pascua como fiesta y la fiesta de los panes sin levadura fueron muchas veces intercambiadas, estaban muy cerca una de la otra. Dice el texto, Marcos 14:1, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Aquí encontramos entonces dos grupos de actores en la cruz. Unos eran los principales sacerdotes, el Sanedrín. Ahí estaba Caifás con su séquito, buscando la manera de entregar a Jesús. Pero dice el texto al final que juntamente con los escribas, estos eran encargados de que la ley de Moisés se pudiera ejercer con claridad. Y dice al final del texto cómo prenderle por engaño y matarle. Y aquí encontramos entonces que tanto los sacerdotes como los escribas querían acusarle de algo que Jesús nunca hizo. Y es así como encontramos a un grupo de religiosos que quieren prender a Jesús. A este grupo no les interesa la verdad, no les importa el evangelio. Ellos quieren estar en contra de Jesús. En el siglo XXI esto sigue sucediendo. Hay gente que no le interesa la verdad del evangelio. Prefieren vivir sus vidas que reconocer a Cristo en sus corazones. Mateo capítulo 26, versículo 2, registra este momento de manera paralela a Marcos 14:1. Vamos a ir a Mateo 26, 2. Dicho sea de paso, el pasaje de Marcos 14:1 está registrado como el día miércoles de la semana de la pasión de Jesús. ¿Qué tiene Mateo 26:2? Amén. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. El próximo evento que se iba a realizar en la vida de Jesús era su crucifixión. 3 años de ministerio, un tiempo cumplido, y llegaría a cumplirse la misión por la cual Él vino a esta tierra. Y esto nos registra algo muy importante que Dios quiere que recordemos esta tarde, hermanos. Todos hemos venido a esta tierra a cumplir una misión de parte de Dios. No te vas a ir antes ni después. Vas a irte de este mundo el día que Dios considere que tu misión terminó en la tierra. Mientras llega ese momento, sirvamos a Dios. Jesús cumplió en el momento de Dios Padre el sacrificio. El evento importante sería su crucifixión. Usted, iglesia, hermano, hermana, no es un accidente. Usted está en una familia y pertenece a una iglesia para cumplir un propósito de parte de Dios. Usted está aquí porque está en la mente de Dios de que usted reciba el mensaje de su Creador. Y dice el versículo 2, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua. Ya leímos que hace referencia a la Pascua en el Éxodo 12. Y el Hijo del Hombre, el Mesías, Jesús, será entregado para ser crucificado. Es decir,
el tiempo de Dios había llegado a la vida de Jesús. Juan capítulo 10, versículo 17, dejo un apartado allí en Mateo 26, 2. El horario divino, la hora exacta, el minuto exacto, se estaba a punto de cumplir en el ministerio de Jesús cuando Él sea entregado. Dice Juan 10, 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Encontramos entonces que en la cruz, más allá de que fue entregado por los sacerdotes y los escribas, era el mismo Jesús que daba su vida por todos los pecadores de este mundo. Dice Juan 10, 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. No solamente la pongo, dice Jesús, para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo. ¿Qué dice, hermanos? ¿Qué significa eso? Que Jesús es la misma vida. Él la da y Él la puede volver a tomar. Y eso nos da esperanza, hermanos. Jesús nos da esperanza de que un día vamos a resucitar, así como Él lo hizo al tercer día. Él puso su vida, Él se ofreció, Él cumplió el propósito por el cual nació. Jesús no vino a esta tierra a perder el tiempo. Él sabía su misión y sabía que esa misión también conllevaría a que Él iba a resucitar. Cuando Él dice, yo mismo la pongo, también yo la tomaré, hace referencia a que Él iba a resucitar. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y esto es Jesús. El mismo Dios se da en sacrificio, en propiciación de usted y de millones de gente que ha creído al mensaje del Evangelio de Jesús. Amén. Solamente un personaje en la historia, por encima de Buda, de Mahoma, de Gandhi, se registra su nacimiento y su muerte con mucho detalle, y ese es Jesucristo. Él cambió la historia. Hay un antes y un después de Jesús, porque es Dios mismo que se da así para que podamos ser salvos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a regresar a Marcos, a Mateo 26, 3, rápidamente, para concluir el punto de Mateo 26, 3. Usted me alcanza. Mateo 26, 3. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Caifás era el principal del Sanedrín. El Sanedrín era un grupo de 70 sacerdotes y el principal era Caifás. 4. Y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Y esto nos habla, hermanos, que detrás de la crucifixión de Jesús hubo un engaño, hubo una mentira, hubo un complot. El complot que sigue existiendo hasta el día de hoy. Muchos cuestionan, ¿y será cierto que Jesús resucitó? ¿Y será que realmente existió? Y hay mucha gente que cuestiona. Cuando llega el momento de la semana de la pasión de Jesús, hay mucha gente que está con pensamientos diferentes, diversos. Le cuesta aceptar que Jesús murió y resucitó. Y a este grupo de personas prefieren más el engaño que aceptar la verdad. ¿Sabe que esta semana es una semana importante porque debe de ser un lugar o un momento para que se hable del Evangelio de Jesús? Pero mucha gente va a decidir no aceptarlo. Prefiere el engaño que aceptar la verdad del Evangelio de Jesús. Versículo 5. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Es decir, había entre este grupo de sacerdotes el interés de hacer un complot en contra de Jesús. Vamos a volver ahora sí a Marcos 14, 1 y 2 para avanzar. Ya encontramos que entonces hay un grupo de actores, los sacerdotes y los escribas,
Concluye el 1, para prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo, al igual que Mateo 26:5. Dice Marcos 14:3, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Ahora, aquí una pregunta. ¿Por qué Marcos trae un pasaje o un momento que Jesús hizo anteriormente? Él hace un recordatorio en ese momento cuando Jesús fue a la casa de Simón y lo sanó. Hace un paréntesis Marcos y también Mateo, y traen antes de que fuera entregado este momento, y tiene un gran mensaje. Vamos a ver qué fue lo que pasó en la casa de Simón cuando fue sanado por Jesús. ¿Por qué es tan relevante que Marcos lo registra en este momento cuando está a punto de ser entregado Jesús? Porque hace un alto, hace un paréntesis. Versículo 4. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, para que sea hecho este desperdicio de perfume, porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Encontramos que en este momento, cuando Jesús va a la casa de Simón el leproso, una María, una mujer, no dice el nombre de ella, pero hizo algo significativo en la vida de Jesús. Dice que tomó un perfume de alabastro. Habla de un perfume con mucho costo. Dice que lo rompió y lo derramó sobre su cabeza. Y esto nos habla, hermanos, de un momento de adoración. Antes de que fuera entregado Jesús, Él fue adorado por esta mujer que registra Marcos capítulo 14, versículo 3 en adelante. Vamos a ir a Mateo 26, versículo 6, porque registra de manera paralela este pasaje. Complementa un poco más y nos da un poco más de luz. Mateo 26, 6. Y estando Jesús en Betania, Betania significa casa de higos. Significa Betania, casa de higos. Recordemos que los higos era para alimentarse la nación de Israel y representaban alimento vital para vivir. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Este hecho, hermanos, fue impactante, conmovedor. Esta mujer aprovechó que Jesús estaba ahí para adorarlo, para poder reconocer su presencia. Y esto nos enseña algo muy importante. Muchas veces, como esta tarde, estamos cerca de Jesús y perdemos el tiempo en otras cosas y no adorarlo, y no exaltarlo, y no recibir el consejo de su palabra. Debería de ser en tu corazón y en mi corazón cada vez que estamos frente a la presencia de Dios, frente a la predicación de la palabra, un momento para adorarlo. Amén. Esta mujer aprovechó el momento, y esto nos habla que aprovechemos el tiempo cuando estemos en el culto, cuando estemos leyendo la palabra, cuando estemos orando, para adorar a Jesús. Amén. Dice el versículo 9, bueno, el 8, al ver esto los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Y siempre que una persona adora a Dios, hay gente que no le gusta. Es que el hermano adora mucho a Dios, pero es criticado porque el otro no lo puede hacer o no lo quiere hacer. Pero si usted puede alabar, alabe a Dios. Cada vez que uno se dispone y dice, voy a ir al culto a adorar a Dios, hay gente que no le gusta y se molesta y dice, es pérdida de tiempo.
Quizás usted ha escuchado eso. Pero cada vez que un hijo de Dios se acerca a Jesús y lo quiere adorar, van a haber críticas. Porque ellos no saben lo que usted y yo sabemos, que estar cerca de Jesús es tener paz en el corazón, hermanos. Amén. Versículo 9. Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esa mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Adorar a Jesús es una buena obra, hermanos. Exaltar el nombre de Cristo es algo bueno. Hágalo, no deje de hacerlo. Porque siempre tendréis pobres con vosotros. Y esto nos habla, hermanos, que siempre habrá necesidad en este mundo. Siempre. Pero no siempre habrá el momento para adorar a Dios. Mientras puedas hacerlo, hazlo. Mientras puedas buscar a Dios, búscalo. Porque llegará un momento que no podrás hacerlo. A eso hace referencia el texto. Siempre va a haber necesidad en este mundo. Siempre va a haber carencia. Pero tú nunca tendrás el tiempo para adorarlo como lo haces ahora. Hazlo y glorifica a Dios. Amén. Dice el 11: porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque el derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme ¿para qué, hermanos? Para la sepultura. Es decir, por esta razón Marcos registró este pasaje. Por eso. Porque esta acción de esta mujer representaba que estaba listo Jesús para ir a la cruz y luego resucitar. Versículo 13: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Y en el siglo XXI, año 2019, hoy recordamos que esta mujer adoró a Jesús cuando estuvo frente a ella. Y sabe que esto es importante, hermanos. No pierda el tiempo. Está cerca de Jesús, adore su nombre y exalte la grandeza de Dios. Vamos a volver a Marcos para ir concluyendo. Hemos avanzado, pero vamos a volver a Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, versículo 4. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y comenzamos a ver desde la perspectiva de Marcos cómo fue ese momento, hermanos. Ya lo vimos en Mateo capítulo 26. Vamos a avanzar un poco más para ir concluyendo. Vamos a ir al versículo 10 de Marcos para ir avanzando y concluyendo. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Aquí encontramos un segundo personaje. Después de los sacerdotes y los escribas, ahora encontramos a Judas. Judas representa esa persona cerca de Jesús, pero que finge ser cristiano. Y esto es muy fuerte, hermanos. Judas representa esa persona que asiste, conoce de Jesús, pero su vida no ha cambiado a la imagen de Cristo. Dios quiera que en este lugar no haya personas así. Judas nos habla de una persona que estuvo cerca de Jesús 3 años y medio y que desperdició el tiempo porque nunca le entregó su vida a Cristo, y al final de sus días lo negó y lo entregó por 30 miserables monedas de plata. Judas es una persona la cual representa no valorar el caminar con Cristo. Si alguien vio milagros y escuchó mensajes de Jesús profundos, fue Judas. Pero nada le sirvió porque al final se ahorcó y murió sin la salvación en Cristo Jesús. Dice el texto, entonces Judas Iscariote. La palabra Iscariote habla de donde él provenía, la aldea de Queriot. De allí era Judas. Fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo,
se alegraron y prometieron darle, ¿qué, hermanos? Dinero. ¿Sabe que hay mucha gente que por dinero prefiere estar cerca de Jesús? Me da mucho gusto verlo aquí en la casa de Dios, porque usted pudo estar en otro lugar. Si tiene negocio, quizás lo pudo haber abierto, pero prefirió cerrarlo, porque era mejor esto. Y esto es mejor que todo lo que uno puede hacer allá afuera, hermanos. Hay mucha gente que por dinero se aleja de las cosas de Dios. Es un error. Judas pensó que esas 30 monedas de plata le ayudarían para vivir mejor, pero fue todo lo contrario. Concluye el texto 11: y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Vamos a concluir Éxodo 21:32. El motivo de Judas para entregar a Jesús fue el dinero. Negoció entregar a Jesús por 30 monedas de plata. Encontramos en Éxodo 21:32 que 30 monedas de plata era el valor de un esclavo. Voy a leer Éxodo 21:32. Si el buey acorneare a su siervo o a una sierva, pagará a su dueño, ¿cuánto, hermanos? 30 siclos de plata, y el buey será apedreado. El valor de un esclavo en ese tiempo era 30 monedas de plata. Y eso fue el precio por el cual entregó Judas a Jesús. ¿Sabe que esto nos habla de la irresponsabilidad de este hombre? Está registrado en la Biblia para exhortarnos a nosotros y para hablarnos que no hay precio en el mundo ni dinero que valga la pena por encima de las cosas de Dios. Nada, hermanos. No hipoteque su vida, no hipoteque por dinero el seguir a Jesús, porque lo mejor para usted y para mí es estar cerca de Dios. A veces hay gente que dice, es que tengo que trabajar, y piensa que el trabajo es más que Jesús. Yo sé que todos tenemos necesidad, pero creemos en un Dios que provee, ¿cierto? Y que por un tiempo corto no se va a acabar el mundo. Lo que somos, en ese momento somos probados a confiar en Dios. Confiemos en Dios. Él nunca nos va a dejar, pero nunca pase por tu mente poner algo material por encima de las cosas de Dios. Es mejor Dios que todas las cosas de este mundo.